pídale a Dios que le ministre. Hay una palabra para usted en esta hermosa mañana de domingo. Papito, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Habla, Señor, porque tus hijos oímos, tus siervos están aquí reunidos, Señor. Tenemos gran necesidad de ti, Padre. Tenemos hambre de ti, de tu presencia, de nuevas fuerzas, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos ayudes, que tú nos guíes de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Aún los corazones que han venido indiferentes sean quebrantados en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Amén y amén, Señor. En Éxodo capítulo 17 vamos a leer. Éxodo es el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Éxodo también significa salida, emigración. Éxodo capítulo 17, verso 8, en la versión Reina Valera vamos a leer. Éxodo 17, 8, leemos. Entonces vino a Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y al otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse, por favor? Gloria a Dios. El Dios de la Biblia es nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? En la antigüedad Dios peleó por su pueblo. Hoy en día Dios sigue peleando por su pueblo. El país de Israel es uno de los países más pequeños allá en el Medio Oriente. Y fíjese cómo se ve la mano y la misericordia de Dios a favor de este pueblo. Lo han querido exterminar, los enemigos han lanzado ofensivas contra Israel y nada más no pasa nada porque es el pueblo escogido por Dios. El Salmo 121 lo declara, dice: he aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Cuando nosotros venimos a oír la palabra de Dios y la creemos, cosas grandes suceden a nuestro alrededor. Cosas grandes pueden pasar. Nosotros tenemos de parte de Dios el poder para crear las cosas, para declarar sanidad donde hay enfermedad, para declarar riqueza donde hay pobreza. El problema es que a veces no lo creemos y por lo tanto no soltamos esa palabra. Pero cuando soltamos esa palabra con fe, las cosas suceden. Dile a tu vecino: no digas cosas que no convienen. De veras, porque cuando usted escucha, como decía la alabanza de estos chicos hace rato, no le des espacio a lo negativo, no escuches voces extrañas, porque también eso es contagioso. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto con el liderazgo de Moisés, siervo de Dios, atravesaron el desierto, pero en el desierto había sed, había hambre, había demasiado calor, en la noche demasiado frío. Aparte de esto venían ladrones, venían ejércitos en el desierto para pelear contra Israel. En la vida del cristiano el desierto representa el mundo.
El cristiano tiene muchos enemigos, ¿estamos de acuerdo? Desde el día, por si usted dice, ay, a mí no me gusta tener enemigos, pues le tengo una noticia: desde el día que usted se entregó a Cristo ya tiene un enemigo que se llama Satanás. Por cierto, que el Señor lo reprenda, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es importante, hermanos, que nosotros sepamos que estamos en constante guerra. El pueblo de Dios, Israel, hasta el día de hoy se sigue preparando para la guerra. Pónganme Efesios 6:12 en la misma versión. Mire, el pueblo de Dios, Israel, hasta el día de hoy se sigue preparando para la guerra. No sé cuántos saben que uno de los mejores ejércitos del mundo es el ejército de Israel. Tiene la inteligencia más sofisticada, tienen los aviones de combate los más perfectos, y esto ha sido de generación en generación. Ahora, nosotros los cristianos también, desde que nos convertimos al Señor, tenemos una lucha, pero escuche, no es como la del pueblo físico de Dios, que es Israel. Para mí sería más fácil que Dios me dijera: agarra un cuerno de chivo, una ametralladora, y dale a tus enemigos. Con mucho gusto le dijera yo al Señor, ¿verdad? Agarra tu cuerno de chivo, que es una ametralladora, y dale a tu suegra. Dice la nuera: amén. Ay, despachado, Señor. ¿Cuántos ya hubiéramos exterminado, verdad? Pero, ¿dónde está el texto? Pero nuestra lucha no es así. Nuestra lucha es un poquito más difícil, porque no es contra carne ni sangre. Aquí en Efesios 6:12 dice: porque no, ¿sí lo están leyendo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en la atmósfera, el primer cielo donde nosotros estamos, donde vemos las aves, hasta donde vuelan los aviones. El primer cielo está infestado de demonios. Hay entre los demonios, son ángeles caídos, hay potestades, hay principados, hay tronos, hay gobernantes. La palabra huestes significa batallones. Satanás tiene un batallón bien organizado. Luego le informan cualquier cosa que nosotros hacemos, y Satanás es un acusador para con el Padre. Gracias a Dios tenemos a un abogado que se llama Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestro abogado que nunca pierde. Ahora, en las regiones celestes, es decir, en la atmósfera, en el aire, por eso yo creo mucho en el ministerio de la radio, porque cuando las ondas hertzianas invaden la atmósfera, en la atmósfera se está soltando la palabra de Dios. Salmo 68 dice: que huyan delante de Jehová todos sus enemigos y todos los que aborrecen su presencia, porque donde está Dios no puede estar Satanás. Donde Dios llega, Satanás tiene que huir ante la presencia del Dios Todopoderoso, porque el diablo es criatura, no es creador, y papá Dios es creador. Pongan el verso 13, por favor. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Mire, la lucha no es contra carne ni sangre, sino que la lucha es espiritual. Cuando alguien lo ataca a usted, usted tiene que entender que no es su suegra, que no es su amigo, que no es su vecino, sino que es un demonio que está operando a través de esa persona. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos, es decir, vestidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verso 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso, cuando hay personas que cuestionan y preguntan si hay guerra espiritual, todo esto nos habla de guerra, de la armadura, de lo que antes usaba un soldado. Si el apóstol Pablo hubiera estado en este siglo, hubiera hablado de helicópteros, de tanques de guerra, de aviones F-14, F-15, F-16. Hubiera hablado de lo más sofisticado, porque está hablando de una batalla. Y a veces nosotros tan tranquilos, ¿verdad? Algunos que ni oran, ni para su comida oran, menos que hagan un momento de intercesión o de guerra. Pero bueno, de esos no hay aquí, ¿verdad? Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que apaguen los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe? Le voy a decir algo.
en esta mañana. Apréndalo, escúchelo. Este es un arma poderosa que le va a servir. El diablo es especialista en meternos pensamientos de frustración, de enojo. Y hay algo que quiero señalar en esta mañana, porque estoy seguro que el Espíritu de Dios no se equivoca. Una especialidad de Satanás es meterte en tu mente constantemente el pasado. Es decir, ¿por qué no decidí esto? ¿Por qué no decidí aquello? Y estarte martirizando con pensamientos del pasado. ¿Para qué no me casé con el otro y me casé con este cara de hacha? ¿Por qué no compré en aquella colonia mi terreno, sino que lo compré en esto? ¿Y por qué no decidí esto y decidí a otro? ¿Sabe? Por el pasado no podemos hacer más que pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Entonces hay personas, esto me hablaba el Señor en estos días, que yo oraba y estaba en su presencia. Hay personas cristianas que están siendo martirizadas por problemas, por decisiones mal tomadas del pasado. El pasado, quiero decirle que ya quedó atrás. No sufra usted por lo que usted no tiene. Ay, a mi edad ya me gustaría tener esto y lo otro. Tranquilo, disfrute lo que usted ahora tiene. ¿Sí me explico? Porque cuando nosotros nos frustramos pensando en lo que deberíamos de tener o las decisiones que debimos tomar hace 5, 10, 15 años, entonces en el presente vivimos frustrados, vivimos amargados. Las mujeres que dicen, ay, me hubiera casado con el tuercas, ese sí tiene harta paga. No, que vendiendo abono en la calle anda. No te frustres, ya pasado. Dijo el poeta, ya lo pasado, pasado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, las cosas viejas, hay cosas que día a día se van envejeciendo, ya, tírelo por la borda. Y no deje que el enemigo le ande martirizando, hubiera. Dicen por ahí que el hubiera no existe, pero sí existe, porque hubiera, olvida el hubiera. Viva el presente, sea feliz con lo que usted tiene, disfrute a su familia, disfrute ese platito de frijoles con arroz y camaroncito y totopo, y no sé, aunque sea la comida más sencilla, disfrútelo y dele gracias al Eterno porque tiene un plato de comida en sus manos. Deje de andarse frustrando con el hubiera, si hubiera esto, si hubiera el otro. Y esta es una artimaña, repito, ni siquiera viene de usted, viene del enemigo que le pone en su mente. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que tenemos que entender, dice, y tomen el yelmo era el casco de la salvación. Constantemente tenemos nosotros que pensar que somos salvos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice el gozo de tu salvación, no dice de mi salvación, porque yo no me salvé solo, necesité de Cristo para ser salvo. Y usted, como la iglesia de Cristo, usted es salvo aunque le pese al diablo. Entonces no le crea al enemigo cuando le quiera meter dudas en cuanto a salvación y cosas por el estilo. El yelmo es el casco, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra arma, ¿cuál es? ¿Una cuerno de chivo, una G3, una Uzi? No, nuestra arma es la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Lo que usted suelte de la palabra creyéndolo se va a hacer realidad, se va a manifestar, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos trajeron su arma? ¿Cuántos cargadores tiene su arma? 66. Cuando le digan, hey, ¿cuántos cargadores tiene? No balas, sino cargadores. Cada cargador tiene un montón de balas. ¿Cuántos cargadores tiene tu arma? ¿Ah? ¿Cuál arma? No, yo soy inocente. No, tu Biblia, pues. Tiene 66 libros. Amén. ¿Cuántos tienen el Nuevo Testamento? 27. ¿Y en el Antiguo? 36. ¿Cuál es la mitad de la Biblia? ¿En qué tiempo se escribió la Biblia? ¿La ha escudriñado constantemente? Muchos fracasan en su vida como cristianos porque piensan que el cristianismo nada más de venir a un servicio, ponerse gozoso y ya el resto de la semana ¿qué? En San Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Jesús habló de la lectura, dice, el que lee, entienda. ¿Cómo dijo el Señor? El que lee y el que no lee, pues no entiende. ¿Por qué me pasa esto? Porque a mí, desde que soy cristiano, no entienden nada, no entienden nada. ¿Qué entienden? Nada. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Y nuestra Biblia es el arma más poderosa que cualquier bomba en este planeta. Alabe a Dios, porque dice la Biblia que Jehová nuestro Dios sustenta la tierra sobre nada. El sol, muchísimo más grande que el planeta Tierra, también Dios lo sustenta sobre nada. Si el sol no lo podemos ver de frente, ¿cuánto más el Señor, que fue el que creó el sol? Nuestro Dios es todopoderoso. Pongan el siguiente versículo, chicos. A ver si no han perdido. Léanlo todo conmigo. Esto es un texto que hemos aprendido y de repente lo recitamos para seguirnos entrenando para la batalla. Acuérdese, estamos en constante guerra. Lea conmigo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Habla del Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? San Cristobalito. No, esos son ídolos, son muñecos. Los santos, la palabra santo significa apartado para Dios. Los santos somos los hijos de Dios, limpiados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oren por todos, oren unos por otros. ¿Sí? Dios puso en mi corazón esta porción de Efesios 6, del 12 al 18. Por favor, grábatelo en tu mente. Estamos en constante guerra. No física, que bombazos y cañonazos y misiles, no. Pero sí es una guerra espiritual. Tenemos que prepararnos, hermanos. El enemigo va a usar todo el arsenal, toda el arma que tenga para detenernos. Pero si usted está sellado con el Espíritu Santo, usted va a permanecer hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Moisés salió a la guerra contra Amalek. Moisés ya estaba entradito en años y le dijo a Josué, su mejor hombre, le dijo, júntate hombres valientes y pelea contra Amalek, porque Dios tiene pleito contra Amalek. Y quiero decirle algo, Dios, yo me imagino que solo con mover un dedito, en 2 segundos hace las cosas, o menos. Pero Dios nos usa a nosotros para ejecutar su voluntad. Y Dios tenía pleito con los amalecitas porque estos se habían portado mal con su pueblo. Escuche, por favor, los amigos que no son cristianos, nunca se burle de nosotros los cristianos. Nunca nos estorbe, nunca diga cosas, porque le va a ir muy mal. Porque hay uno que pelea por nosotros. Hay uno que está a favor de nosotros, porque somos sus pequeños, somos la niña de sus ojos. Todo aquel que se atreve a maldecir a Israel o a la iglesia, le da cáncer, le va mal. Ten mucho cuidado de maldecir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahora, Moisés, mire qué importante es respetar autoridad, respetar a un líder, a un papá espiritual, a un pastor. Si usted ha leído la Biblia, cuando Gedeón peleó con sus enemigos los madianitas, Dios le dio la victoria. ¿Y sabe qué gritaban estos? Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y uno dice, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Pero ahí está en la Biblia. Ataca por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Entonces quiere decir que Dios mismo respeta una cobertura. Aquellos que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, ¿qué cobertura, qué autoridad respetan? Están sin cobertura, presa fácil para el enemigo. Aquellos que por cualquier problema, ¡pum!, se van al mundo, se van de la iglesia. No han identificado su autoridad espiritual, su paternidad espiritual. En la persona de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Fuera de Cristo no hay nada. En la antigüedad Moisés fue un gran líder en el pueblo de Dios. Era
el Moisés era el líder escogido por Dios y puesto por Dios sobre el pueblo. Pero ahora resulta que se fue Moisés, se fue Hur, con H-U-R, Hur, y Aarón, su hermano. Algunos teólogos, bueno, de que Aarón y Moisés eran hermanos, todo el mundo lo sabemos, pero algunos teólogos dicen que Hur era cuñado de Moisés. Y dice la palabra de Dios que ellos se subieron en un monte alto y había un valle llamado Refidim, y ahí se trabó el combate sangriento. ¿Con qué confianza, al hacer la lectura nos dimos cuenta con qué confianza Moisés le dice a Josué: júntate hombres y pelea? Ni siquiera le dice, y ahí tienes cuidado que no te vayan a matar. No, pelea. Ni siquiera hubo lugar a la duda, como diciendo, vas a salir en victoria. Cuando un siervo de Dios te declara una palabra, mire, yo aunque no fuera profeta, pero por ser el pastor en este lugar, con que yo le declare una palabra de bendición y usted lo crea, usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. ¿Sí? Moisés le dijo: júntate hombres valientes y pelea contra Amalek y dales en la torre. Estoy hablando en chiapaneco, extermínalos. Pero resulta que dice la palabra de Dios que Moisés está viendo atentamente la batalla. Y cuando Moisés levantaba sus manos, entonces el ejército de Dios, capitaneado por Josué, avanzaba contra el enemigo. Pero yo no sé cuánto tiempo usted puede mantener sus manos así, más si tiene usted brazotes así grandote. Al rato ya está así y luego así. Se cansa uno. Le hago una pregunta: ¿será que los siervos de Dios nos cansamos? Ah, no, que va, no, esos no se cansan. Pues Moisés se cansó de tener las manos levantadas. Entonces, a ver, un valiente de David que me pase una silla de esas que están ahí. Ok. Entonces, ¿sabe qué hicieron cuando vieron que Moisés pues ya rayaba en los 100 años? Pusieron una piedra. Haga de cuenta que la piedra es esta silla. Voy a pedir a los dos hermanos Alex de nivel 7 que vengan por favor por acá. Alex, ven por favor. Entonces pusieron a Moisés, lo sentaron, y de un lado se puso Hur. Ven por acá, tú vas a ser Hur. Aleluya. En la vida real los dos se llaman Alex, como que no hubieran más nombres, ¿verdad? Pero bueno, él va a ser Hur y él va a ser Aarón. Y yo voy a ser Moisés, gloria a Dios. Entonces cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Dios, el ejército de Josué, prevalecía contra el enemigo. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el enemigo prevalecía contra Israel. Levantaba las manos Moisés nuevamente y el pueblo de Dios avanzaba. Los agachaba y otra vez venía el enemigo contra ellos. ¿Qué había en eso de levantar las manos? ¿Acaso Dios no podía dar la victoria? ¿Ya se acabó el asunto? No, Dios respeta una autoridad. Dios respeta el líder que él había puesto. El chiste era que Moisés tuviera las manos levantadas, pero como ya rayaba los 100 años, pues se cansaba. Entonces se pone Hur y se pone Aarón. Levántenme las manos, por favor. Un poquito más. Ustedes también grandotes, aleluya. Mire, Moisés estaba bien cansado, pero si el chiste era que hay que tener la mano levantada de líder, pues adelante. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que así estuvieron tanto Aarón como Hur hasta que Josué exterminó por completo a los amalecitas. Gracias, hijos, ya me pueden soltar. Qué rico lo sentí. Aleluya. A ver qué día me dan masajes. Qué rico lo sentí, ya no hice el esfuerzo de estar así, sino ellos me sostuvieron las manos, porque era necesario que el hombre de Dios tuviera las manos levantadas para que entonces el pueblo de Dios tuviera la victoria. ¿Se da usted cuenta? El primer rey de Israel, oficialmente hablando, es Saúl. El viejito Samuel tenía que venir y oficiar. Saúl era muy rey, pero no era sacerdote. Y Saúl dijo: el pueblo se me deserta, este viejito ni viene, y ofrece sacrificio. Eso le costó el trono.
porque tenía que esperar que llegara Samuel. Si el hombre de Dios no llegaba, no pasaba nada. ¿Se ha dado cuenta cuando los hombres de Dios ministramos, hablamos, levantamos manos, tomamos una bandera, algo pasa en el ambiente? No sé cuánto lo han sentido. ¿Sí? Hay unas hermanas que me decían, cuando usted toma esa bandera de Israel y la hace así, sentimos una presencia de Dios. Amén. Porque sin falsa humildad y con toda sinceridad, el hombre de Dios en San Cristóbal soy yo. ¿Sí? Y Dios me ha puesto aquí como un hombre de Dios. ¿Sí? Y aún en los momentos difíciles han llegado los Aarones y los Ur y me han levantado las manos. Han llegado hombres y mujeres que sin que me lo digan me están levantando las manos, porque no están defendiendo a Dimas Bravo, no están defendiendo a un hombre, están velando y defendiendo al pueblo comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es usted, la iglesia. En vez de venir y echarle más polilla, no, le están levantando las manos en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que así como hay una guerra espiritual constante, cada uno de nosotros pasamos, dice el apóstol Pablo, las mismas aflicciones. ¿Quién de ustedes de repente no se pone triste? ¿Habrá alguien aquí que nunca se ponga triste? ¿Quién de ustedes de repente no llora? ¿Siente aflicción? ¿Siente miedo? ¿Sabe? Busque gente que le levanten las manos. Yo le decía anoche a algunas personas, no se dejen manosear su alma, porque a veces hay gente que sin conocerte, pero se va a dar cuenta que tú eres cristiana o cristiano y te va a decir, estoy orando por usted. Y usted va a decir, ah, qué lindo, el otro domingo voy a tu iglesia. No, esa es una forma mañosa de manipular las almas. Yo le digo, yo no cada rato, hermana estoy orando por usted, hermana estoy orando por usted. No, es mi deber como pastor orar siempre por usted. ¿Sí? Porque algunos dicen, ya ni el apóstol ora por mí, y otros que de otra iglesia que ni conozco oran por mí. No te dejes manosear el alma. La otra, cuando sientas flaqueza, sientes debilidad, hazte de compañeros de milicia que te van a levantar las manos, no que te van a hundir más. Si eres cristiano y estás triste, porque también los cristianos nos entristecemos, ¿de acuerdo? Hay una alabanza muy viejita que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y yo decía, ¿y entonces por qué a veces tengo tristeza? Decía yo en mis inicios, y entendí que en ocasiones también nos entristecemos. Es de humanos entristecerse. Cristo tuvo tristeza también. Cristo lloró. ¿De acuerdo? Ahora, si tú eres cristiano, busca compañeros de milicia que te levanten las manos en el nombre de Jesús. Porque si andas medio triste y vas con tu compadrote, que le apodan el Caguamas, compadrito, estoy triste. Y el otro, no, que es evangélico este. Pues fíjate, compadrito, que yo también estoy triste. Y van a terminar en una cantina. Van a salir gateando de borrachos de esa cantina. Fíjate que estoy triste, amiguito. Y el amiguito no es cristiano. A ver, mira, con esta hierba verde vas a ver elefantes color de rosa. Eso no es levantar las manos, eso es hundirte más. Júntate con gente positiva, con gente de fe. Porque si te juntas con gente, aunque sea cristiano, ya no digamos mundanos, otro cristiano pesimista, negativo, todo lo cae mal, todo lo ve difícil, imagínate cómo va a estar tu moral bien baja. Pero las chicas del reino, ¿cómo está su moral? Por poco me persuaden. Júntate con gente que te levante las manos, como Ur y Aarón. Mire, un dato bien lindo. El lugar geográfico donde ellos estaban se llama Refidim. Y Refidim significa lugar espacioso, significa frescura. Aarón significa maestro.
ilustre, iluminado. Eso significa Aarón. Y Ur significa noble. ¿Se imagina usted dónde estaba Moisés? En un lugar espacioso, aunque había batalla, aunque había problemas, aunque estaba la guerra en su punto, pero era un lugar fresco, significa fresco. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo, buenos coches, buenas casas, todas las comodidades, pero no lo disfrutan. Dios tal vez les dio la oportunidad de tener riquezas, pero no de disfrutarlos. ¿Ya se dio cuenta? Y como cristianos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Tenemos de todo? ¿Pero lo está usted disfrutando? Tiene usted de todo, todas las comodidades, pero ¿lo está usted disfrutando? Lo llevan de viaje a la playa, lo llevan a todas partes y está en la playa con una hamaca al atardecer, con su agüita de coco, pero con una gran aflicción en su corazón. No lo disfruta. O una mujer rencillosa en la casa, aunque tenga cortes americanos, ahí no lo disfruta. La bendición es esta, que aunque Moisés estaba en Refidim, lugar amplio, había una gran batalla, él estaba en victoria. Ur, noble. Aarón, maestro, iluminado. Por eso le decía, nosotros tenemos que rodearnos de gente positiva, de gente que tiene la luz de nuestro Señor Jesucristo, de gente que, si bien es cierto, no te va a regañar ásperamente, pero tampoco te va a decir sí a tu pecado. Con mucha diplomacia te va a decir, porque dice la Biblia, con amor y verdad se corrige el pecado. Esa es la gente que te va a levantar las manos. Esa es la gente que va a estar al lado tuyo. El Salmo 4.1, versión Reina Valera, si lo pueden poner por favor. Me gusta mucho, quiero enseñárselo rápidamente, una actitud que tuvo el rey David en un tiempo muy difícil. El rey David escribió esto: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo que sigue me gusta mucho. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Mire, aflicción o angustia literalmente significa en estrecho. Hay otra versión incluso que dice, cuando estaba en estrecho, tú me hiciste ensanchar. Hay otra versión dice, cuando estaba así en estrecho, en aflicción, en tristeza, cuando usted piensa que ya ni para donde se haga ya no hay solución, dice, tú me hiciste ensanchar. Pero usa otra frase, dice, cuando yo estaba en estrecho, tú me hiciste estar henchido. Henchido es así hinchado, así a tus anchas. Aunque hay problemas, aunque hay situaciones difíciles, aunque parece que el asunto no tiene solución, tú te acuerdas que Dios tiene la última palabra. Y eso te da un respiro. Dice, bueno, últimamente, ¿de qué me preocupo? Si me dieron un mal diagnóstico, si hay un problema, la última palabra la tiene Dios. Aquí dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La otra versión dice, cuando estaba en estrecho, tú me hiciste estar henchido. Y me gustó la palabra chido, porque está en el vocabulario de los mexicanos. Cuando algo nos gusta, ¿qué decimos? Qué chido, ¿verdad? ¿Verdad que está en el vocabulario? Dije yo, este traductor creo que era mexicano. Dicen, qué chido. En Guate dicen, qué chilero. Pero eso ya es una distorsión del lenguaje mexicano. No, la palabra es chido, como que el salmista dijo, Señor, cuando estaba de la patada, de lo más tronado, qué chido, ¿verdad? Tú me hiciste estar en lugares espaciosos. Con todo el respeto al Padre, nuestro Padre Celestial es un Dios chido. Qué chido, ¿verdad? Y usted sabe que no soy vulgar para predicar, pero esa palabra coloquial dice, qué chido. ¿Cómo que qué chido? Sí, porque el médico me dijo que me quedaban 3 meses de vida y él me dio amplitud del Señor y estoy sano para la honra y la gloria de Dios. Qué chido. Que cuando estaba dando las últimas, Dios te da una solución y usted, como los chavos, qué chido. Últimamente los chavos dicen genial. Algunos ni saben qué significa genial y algunos ni saben pronunciar genial. Dígalo, nuestro Dios es genial o genial, como usted quiera pronunciarlo. Pero la Biblia dice en una versión, me hiciste cuando estaba en aprietos, me hiciste estar henchido, ¿verdad? Qué chido. ¿Por qué? Porque hay un gran problema.
hay una necesidad económica, hay una enfermedad, pero cuando estás así apretado, Dios te hace esto. Aleluya. Y aquí dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Estaba en aprietos, tú me hiciste llevar a lugares amplios, frescos, para disfrutarlo. Fíjese que hace muchos años, tal vez unos 9 años, había un hermano que nació en Torre, pero no había ido a su encuentro. Y alguien estuvo invitando a su encuentro. Y yo, créame que no soy de los que anda invitando. Yo digo, el que quiera ir que vaya, el que no quiera ir que no vaya. Así, el evangelio no es una bagatela, el evangelio vale lo que la sangre de Cristo. Sin embargo, por la confianza le dije, hermano, ¿lo han invitado al encuentro? Me dice, sí, pastor. Dice, pero mire usted, yo tengo un montón de problemas con mi anterior mujer, mis hijos, a veces no hay trabajo, tengo que pasar pensión acá, el gasto acá, y ya no la veía venir. Y por último hasta estaba a punto de leucemia. Entonces dice, si yo voy al encuentro, esas 48 horas que dicen que uno está con Dios, ¿de qué me van a servir si cuando yo regrese ahí está mi realidad otra vez? Dije yo, qué filosofía, maestro, ilumíname. De veras, porque algunos se tragan las filosofías. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Si estás peor que los mundanos, si te está yendo peor. Y como me dijo ¿para qué voy al encuentro si regresando de las 48 horas mi triste realidad? Y estoy seguro que muchos en su corazón están diciendo, amén, igual pienso. ¿Sabe qué respuesta le di? Nada más le dije esto: lo reto a que vaya a su encuentro. Cuando usted regrese, echamos una platicada. Y sí, fue su encuentro. Después que regresó de su encuentro, como a la semana, le digo, ¿qué me cuenta? Dice, qué bendición haber ido al encuentro, me dijo. Lo sabía, le digo, pero ¿por qué me lo dice? Dice, porque ciertamente, como le dije, fui a mi encuentro, regreso y está mi realidad. Pero ahora, gracias a esa frescura, a esa restauración, esa libertad que Dios me dio en el encuentro, ahora tengo fuerzas de parte de Dios para enfrentar mi realidad. Es que mi marido me dejó con 6 hijitos y todos se parecen a él, los pobrecitos. Y piensan que después del encuentro ya va a aparecer un hombre rico, guapo, que va a ser su esposo y le va a resolver todos sus problemas. No es así. Vas a regresar, vas a encontrar tus 6 hijitos que se parecen a tu marido, que está regacho, pero vas a tener fuerzas para sacar adelante esos 6 hijos, fuerza para sacar adelante ese problema, para enfrentar la vida, porque Jesús nuestro Señor, nuestro Maestro, el pastor de pastores, apóstol de apóstoles, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Todo, lo alto, lo profundo, la vida, la muerte, todo está en las manos del Señor. Yo le decía anoche a alguien, platicando, le decía, pues no estoy viejito, pero ya un año más va a pesar sobre mí. Eso que dicen, su onomástico, más bien es otro más que me mastico. Y un amigo, un hermano que es médico me dice, pastor, usted ya está entrando en los tiempos de las reparaciones, que ya falla una cosa, que ya falla otra. Le digo, también por ahí escuché que estamos entrando en los tiempos de los nunca. Nunca me había dolido acá, nunca me había dolido acá, nunca se me andaba cayendo el cabello. Algunos ya tienen guarura. ¿Cómo así? Por el pelado que traen atrás. Bueno, el que le entienda, en su casa se van a reír. Sí, el tiempo de los nunca. Nunca dicen la señora, nunca esta lonja parecía minifalda, hasta por acá la lonja. Nunca había sentido que mis pies se debilitan. El tiempo de las reparaciones. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba en angustia, Señor, tú me hiciste ensanchar. Aunque el hombre exterior se desgasta, dice el apóstol Pablo, de día en día, el interior se renueva de día en día. A un ancianito le preguntaron y dice, tengo 70 años y me siento como de 20. El otro dijo, yo tengo 72 y me siento como de 25. Y el de 90 respondió, yo tengo 90 y me siento
y ya no me puedo parar. Es lógico, nuestro cuerpo se va desgastando, pero hay ancianitos que parece que fueran chavos de 20, una energía que tienen. Si lo pones a bailar un rock de los 60, le sacan el pasito. Pero hay algunos que tienen 20, parece que tuvieran 90. Les manda uno a hacer algo de aquí que van. En lo que van, mejor va uno. Renuévate en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay poder y hay fuerza en nuestro Dios Todopoderoso para todos los que le creen. A su nombre sea la gloria. Otro salmo precioso que escribió el rey David, el Salmo 23. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová viviré por largos días. ¿Qué más queremos? En esta vida es nuestro pastor, el que nos guía, el que nos lleva a pastos. Dice, pero aquí me quiero detener en una parte. Vengan otra vez los dos Alex, por favor. Hay una parte que dice, Señor, en esta tierra me pastorearás, me llevas a aguas de reposo, a verdes pastos. Dice, pero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El que antes era Ur y Aarón, ahora él va a ser el bien, y el que era Aarón va a ser la misericordia. La misericordia, el bien. ¿Cuándo? Repita o conteste, todos los días. El bien y la misericordia, ¿cuándo? Todos los días. ¿Usted cree que por sus propias fuerzas puede usted hacer algo? No somos nada, hermanos. 2 minutos que se nos para el corazón, nos ponemos morados, ya no respiramos. Si estamos de pie es por la misericordia del Señor. El bien y la misericordia estarán conmigo. Acérquense un poquito más, hijos. Pues son los más grandotes ahorita, ¿verdad? Aquí en la iglesia. El bien y la misericordia. Péguense más. ¿Cuándo me guiarán? ¿Cuándo estarán? Yo soy cristiano, Jehová es mi pastor. A veces hay lucha, a veces hay prueba, pero el bien y la misericordia están conmigo. Cuando me debilito, no me dejen caer, no me dejes caer el bien. Como que ya no puedo, estoy triste y como que, ay, ¿se da cuenta? Este tiene fuerza. La misericordia, ¿ya vio? Estoy completamente recargado sobre él. La misericordia, levántame misericordia. Me agarra el bien y me agarra la misericordia. Y me agarra, qué suave, qué chido, aleluya, qué chido, aleluya. No me vayas a soltar. Tú me hiciste ensanchar. Sobran, hermanos, tenemos enemigos hasta para tirar para arriba. Por todos, flanco izquierdo, flanco derecho, nos atacan. Pero el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Vale la pena ser cristiano. No está usted sola, no está usted solo. Y vienen destellos de su gloria, y vienen destellos de alegría y de su poder. Dice el salmista, si en la noche hay llanto, hay dolor, en la mañana vendrá la alegría. Dijo el salmista, cuando en las noches me asalta, me sorprende la tristeza, el miedo, la aflicción, es el Señor mi escudo. Hace años yo escuchaba la entrevista de un hombre que tenía VIH-Sida, totalmente acabado, y él decía,
en aquellos tiempos cuando teníamos una enfermedad venérea, te inyectaban miles de unidades de penicilina, ya las sacabas, pero hoy está el SIDA, un hombre condenado a muerte, tal vez 15 días más de vida. Dice, en la noche yo lloro. Dije yo, esa gente cuánto necesita a Cristo. Y usted que ya lo tiene y de repente en la noche le asalta, a mí me ha pasado, me asalta la aflicción. A veces a las 2, 3 de la madrugada me empiezo como a inquietar y abro mis ojos y yo empiezo a clamar al Señor, y Dios me pone carga por mis hijos, y Dios me pone carga por ustedes, y Dios me pone carga por una situación, y de mi corazón yo empiezo a clamar y a clamar y a clamar a Dios. Y créanme que la palabra de Dios es cierta. El bien y la misericordia me han seguido todos los días. Cuando literalmente me he sentido cansado, así como que me hago para un lado, me agarra el bien, me hago para el otro, me agarra la misericordia, pero no me dejan caer. En Refidim, en esta batalla, Dios le dio la victoria a su pueblo, y pusieron una bandera y dijeron, Jehová Nisi. Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Y en Isaías 59:19 dice, ten en cuenta que Satanás va a venir como un río sucio, fuerte contra ti, pero el Espíritu de Jehová, Jehová Nisi, dice, levantará bandera y peleará contra el diablo. Y me gusta mucho que termina diciendo, peleará el Espíritu de Jehová porque levantará bandera. Una bandera es para marcar territorio, una bandera es para decir, toda esta parte es de esta nación. México en todo el territorio nacional levanta bandera. Cuando uno está en otro país, cuando estuvimos en Israel y levantaron la bandera de México, mi corazón lo sentí pequeñito, con ganas de llorar, y extrañaba a mi México, y extrañaba los tacos de al pastor, y extrañaba todas las comidas de acá, porque eso marca un territorio. Entonces cuando el enemigo, Isaías 59 dice, cuando el enemigo venga contra ti y tú sientas como que ya no puedes más, como que dices, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? El Espíritu del Señor levantará bandera y lo abatirá, acabará, lo va a exterminar, así como Josué exterminó a los amalecitas. Y dice, y habrá pleito, guerra entre Israel y los amalecitas de generación en generación. Hasta hoy en día los amalecitas siguen atacando a Israel. Por una victoria que tengas, no te quedes en tus laureles. Ya tengo la victoria. Recuerda que la lucha es constante, pero también la victoria es constante en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libertador de todos los tiempos, el que venció por nosotros en la cruz del Calvario, el que nos compró con su sangre preciosa derramada en esa cruz.